Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, sí. que vamos a hablar sobre la casa de Fray Mocho. Para eso tenemos aquí en nuestro estudio ya a Natalia Derudi, quien es museóloga, y ella pertenece al área de cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú. Natalia, muy buenos días y bienvenida a Agenda Propia. Buenos días. Buen día. Gracias por la invitación y por este espacio también. No, por favor, y para tratar un tema tan importante, ¿cuál es esta casa histórica de Fray Mocho, no? ¿Cómo está hoy la situación de la casa? Bien, estamos trabajando, se conformó allá por abril un equipo interdisciplinario para avanzar en el proyecto que se había presentado ya hace varios años a la Comisión Nacional de Patrimonio y Museos. La casa es Monumento Histórico Nacional, es uno de nuestros 3 monumentos junto con el Teatro Gualeguaychú y con la Casa de Aedo. Y eso significa, bueno, tener alguna serie de cuidados sumamente específicos y especiales con el lugar, y el tema del uso que se le iba a dar a la casa fue uno de los puntos de conexión que tuvimos con la Comisión Nacional, y se definió que allí iba a funcionar el Museo Casa Natal de Fray Mocho, ¿sí? Bueno, sobre esa propuesta nos encontramos trabajando. Es una propuesta sumamente interesante que incluye una sala evocativa, por supuesto, hablar de él, del personaje, de su célebre habitante, de Fray Mocho. Otra sala va a ser un espacio de exposiciones temporarias para poder trabajar con muestras itinerantes que lleguen desde otros museos o que se trabajen y se preparen desde el mismo museo, que tengan que ver con todo el contexto, ¿sí? Con el periodismo, con la literatura, con las artes gráficas. De hecho, está previsto inaugurar la apertura con una muestra de dibujos y grabados de ilustradores de la revista Caras y Caretas, de la cual Fray Mocho fue su director, que nos ceden desde el Museo de la Ilustración Gráfica de Buenos Aires. Así que ya esto demuestra, bueno, nuestro deseo de poder abrir y dimensionar el museo, digamos, con una perspectiva regional y nacional también, porque el personaje así lo amerita, ¿no? Sí. Natalia, ¿cuándo fue que se decidió poner en valor esta propiedad? ¿Qué fue lo determinante para decir esta es la casa natal de Fray Mocho y tenemos que hacer algo para recuperarla? Bien, hay una larga historia detrás de este inmueble en especial, pero que es reflejo de una situación que se da muchísimo a nivel país inclusive, ¿no? Aquí sabíamos muy claramente que la casa era valiosa, que era muy importante, por un lado por las características de su habitante, del personaje, y por otro lado por las características constructivas. Es una de las poquitas casas postcoloniales que existen en Gualeguaychú. Sí. Está en el casco urbano, muy cerquita de la Plaza Urquiza, que le llamamos también una de las plazas fundacionales, junto con la Plaza San Martín. Inmediatamente después en nuestra historia aparece la Plaza Urquiza y forma parte de todo un contexto muy valioso. Entonces sabíamos que era un lugar sumamente importante para preservar. Fue incorporada en una ordenanza de patrimonio, ¿sí? Ese fue el primer hecho así destacado de protección, de intento de protección de la casa, del año 91. Es una ordenanza municipal que enumera bienes de valor patrimonial. Luego, en el año 2000, se inician todas las gestiones para que la casa se incorpore dentro de un listado y sea reconocida a nivel provincial, ¿sí? Y con estas 2 declaratorias pudimos hacer las gestiones como comunidad, como municipalidad, para que sea declarada Monumento Histórico Nacional. Eso fue el primer paso, digamos. Claro, pero en ese momento, en el 2000, corrió peligro de una venta en la casa, porque había quienes habitaban allí, los propietarios. Sí, por supuesto. Uno de los disparadores fue eso, la aparición de un cartel de "se vende" en la fachada, y la sensibilidad de toda una comunidad que prendió las alarmas y a ver qué pasa. Fue el momento justo, se salvó. Fue el momento justo, exactamente. Desde ahí, desde el momento en que se declara, ¿sí? Y queda sujeta a expropiación, en el año 2003 el Poder Legislativo Provincial
declara sujeta a expropiación y en el año 2005 la provincia la compra. La compra, sí. Recién en el año 2005 la compra. Bueno, hasta ahí iba todo muy bien. Iniciábamos una nueva etapa. ¿Cuál es esa etapa? La de su recuperación, puesta en valor, restauración, ¿no? Pero antes pasó al municipio, ¿no? Al municipio recién, a través de las gestiones que inició Leticia Angerosa y que culminó Mariana Farfán, recién el año pasado se dona a la municipalidad. Claro. Se dona a la municipalidad. Sí. Si bien la teníamos en custodia y todas las gestiones con la Comisión Nacional para elevar todo el proyecto y la propuesta de su restauración y puesta en valor surgen desde aquí, desde la Municipalidad de Gualeguaychú. ¿Sí? Éramos los custodios de la casa, pero no la poseíamos formalmente, ¿no? Así que, bueno, podemos decir con muchísima alegría que hoy sí la casa es de la ciudad de Gualeguaychú. Natalia, y por ahí brevemente podés darnos un pantallazo para gente que por ahí está mirando y escucha siempre Fray Mocho. Sabemos que hay un premio, una distinción en literatura, que son los premios Fray Mocho. Pero por ahí la gente no sabe quién fue, ni tampoco por qué es tan importante a nivel cultural Fray Mocho y por qué es importante también revalorizar esta casa natal. Bien, yo realmente me he apasionado con el personaje desde mi función, desde mi rol dentro de este equipo de trabajo. Abordé toda la tarea de la investigación y realmente es sorprendente todo lo que le debemos a Fray Mocho, todo lo grande que ha sido y lo poco que sabemos. Como les decía, en 4 meses de investigación hemos descubierto, yo por lo menos hablo desde lo personal, porque por supuesto accedí a información valiosísima que grandes investigadores de la ciudad como Nati Sarrot, Pedro Luis Barcia, que también escribió un libro sobre él, publicaciones en Cuadernos de Gualeguaychú, y otras tantas investigaciones que nos sirvieron de base para conocer un poco más a este personaje. Bueno, Fray Mocho fue un gran escritor que está incluido dentro de los escritores costumbristas, su estilo matrero, dicen algunos investigadores. Fray Mocho fue su seudónimo, él se llamó José S. Álvarez, su padre Desiderio Álvarez y su madre Dorina Escalada, que eran uruguayos. Hubo una importante inmigración uruguaya a mediados del siglo XIX y de hecho el primer periodista que hubo en la ciudad de Gualeguaychú y el primer diario que hubo en la ciudad de Gualeguaychú también era uruguayo, Isidoro de María. Ahí se va generando todo un contexto social que lo abraza a él. Es el primer hijo de 9 hijos y así todo, dado el contexto de ese momento en la educación, por ejemplo, él accede a la educación, estudia en una escuela particular, eran muy comunes las escuelas particulares, no escuelas oficiales del Estado, y puede acceder como becado al Colegio Superior del Uruguay, ¿sí? Eso yo creo que ha sido una gran bisagra en su vida, porque allí se vinculó con grandes intelectuales de la época, grandes docentes. De hecho, en 1876 viaja por primera vez a Buenos Aires, regresa, se acaba su beca en el Colegio del Uruguay y puede acceder gracias a la amistad que tenía con Martiniano Leguizamón y su hermano Onésimo Leguizamón, que era ministro de Educación de la Nación, a una beca para estudiar en la Escuela Normal recientemente fundada en Paraná, o sea que él también viaja a Paraná, se vincula en Paraná y desde allí, con lo opuesto, decide irse a vivir a Buenos Aires. Trabaja como periodista, le va muy bien. Muy joven, ¿no? Muy joven. Con 15 años entra al Colegio del Uruguay y con 21 años se va a vivir a Buenos Aires.
Y allí, bueno, trabaja varios años como periodista y consigue, y seguramente por cuestiones económicas de conveniencia, ingresa a trabajar posteriormente en la policía, en un cargo que era comisario de pesquisas. Y ahí se publica su primera obra, que se llama Galería de Ladrones. Conociendo el tema, claro. cuando empezó a conocer el tema, seguro. Dice Nati Sarrot que muy claramente en él se da muy fuerte esto de que su vida personal y sus vivencias se ven muy reflejadas en la literatura, ¿no? Es como que pintaba lo que sucedía en ese Buenos Aires y en esas vivencias. Y por ejemplo, también ocupando un cargo en la Marina, él debe recorrer Entre Ríos buscando marinos, y ahí, recorriendo las islas y el sur de la provincia de Entre Ríos, surge un viaje al país de los matreros, también otra de sus... Claro, sí, es muy conocido. Sí, sí. Bueno, ese trabajo en la policía, que lo va combinando con la literatura de manera fantástica, se extiende hasta el año 1898, que le proponen ser el director de la revista Caras y Caretas. Esa revista, bueno, emblemática, toda una novedad para la época, Sí. había tenido una edición uruguaya. Su director uruguayo pasa a Buenos Aires, se vincula con Bartolito Mitre y ahí lo buscan a Fray Mocho y refundan la versión argentina de Caras y Caretas. Hasta hace algunos años aparecían. Sí, ¿Qué tantos años, ¿no? Sí, hubo dos cuestiones vinculadas con Caras y Caretas. La reedición, que se hicieron varias reediciones de números históricos. Claro, históricos, sí. Y la revista actual, Caras y Caretas, que existe y que se sigue publicando, que es una proyección de aquella Caras y Caretas que tiene... pero sigue la esencia esa, sigue la misma temática de... semanario satírico, cultural y político, era el subtítulo, porque abordaba, temas, tenía corresponsales en todo el mundo, y el mismo Fray Mocho escribía con otros seudónimos también. Él tuvo varios seudónimos. Por ejemplo, Fabio Carrizo, que fue otro de los más conocidos, hacía relatos de hechos de actualidad, por ejemplo. Así que ha sido múltiple su función como periodista. Y falleció muy joven. Bueno, en esa época, en serio. Sí. Falleció con 44 años, a 3 días de cumplir 45 años. Y es verdaderamente impactante ver lo que fue su sepelio, las imágenes que la misma Caras y Caretas publica el lunes después de su muerte. La cantidad de gente congregada en el cementerio de la Recoleta. Y también quiero agregar esto, que felizmente su familia, una de sus hermanas, a través de gestiones de una comisión pro homenaje a Fray Mocho, se trasladaron sus restos y hoy tiene su mausoleo y está en la ciudad de Gualeguaychú. Nati, en cuanto a qué apasionante todo esto, ¿no? Sí, Yo digo porque apasionante, porque en realidad cuántos nombres, Bartolito Mitre, Martiniano Leguizamón, que todos conocemos, pero en realidad cómo se va tejiendo la historia con todos estos personajes. Me encanta. Creo que voy a volver a ver este programa después como espectadora. Nati, en cuanto a la inauguración, que ya es inminente, ¿no? Sí. ¿Cuál es la propuesta que tienen pensado ustedes? Bueno, estamos trabajando en la posibilidad de inaugurarla en octubre, en el marco de las celebraciones del aniversario de la fundación de la ciudad. Y bueno, la idea es poder abrir a la comunidad y brindar el servicio de visitas guiadas, de que la gente la conozca, de poder recibir a la comunidad y contarles las próximas líneas de trabajo, ¿sí? Porque esto es una apertura y hay muchísimo trabajo por delante. Por ejemplo, algo que es sumamente interesante, que a mí me gustó muchísimo cómo nos invita la Comisión Nacional a trabajar, es en el patio.
el patio de la casa de Fray Mocho hoy es un sitio arqueológico. ¿Sí? Tiene cimientos de antiguas construcciones que lamentablemente se perdieron, que fueron demolidas. Sabemos que hubo un gallinero, un galpón, claro, un basurero. En aquel momento, bueno, tiene un aljibe, y en aquel momento todo lo que era residuo de lo cotidiano se iba descartando en un sector de la casa. Bueno, hemos encontrado en el contexto de la obra de restauración cantidad de fragmentos de cerámica, de porcelana antigua, bueno, restos de comidas, utensilios. Todo eso tiene que ser un trabajo de arqueología que se va a proyectar seguramente en varias etapas para descubrir esos cimientos, para rescatar todos estos elementos y también formar parte de la exposición. Entonces, bueno, en esta apertura y en esta visita lo que queremos principalmente es estrechar vínculos con la comunidad, también hacerlos parte. Hemos recibido muchas donaciones, hemos estado trabajando con instituciones, con la Biblioteca Sarmiento, con el Instituto Mañasco, recibimos en donación colecciones de la revista Caras y Caretas, particulares que han ido cediendo, números sueltos que han ido conservando. Así que es sumamente interesante, y esta apertura creo que es un empezar a andar de manos de la comunidad. Ahora el presupuesto ha sido bastante alto, ¿no? ¿Quiénes aportaron? Aportó provincia y por supuesto la municipalidad de Gualeguaychú. Sí, se recibieron aportes de provincia y de la municipalidad. Ya está. La casa, sí, esta instancia, la restauración y puesta en valor incluyó la recuperación de la estructura original, que por ejemplo se levantaron los techos, se retiraron las tejas, las tejuelas, vimos algunas imágenes, se reforzó toda la estructura del techo, y bueno, y se volvió a montar todo el techo. Se recuperó parte del piso original, se recuperaron y se restauraron 2 paneles del cielo raso original, y se rehicieron los nuevos. Bueno, toda esa instancia fue una parte de la intervención, y luego se construyó una, bueno, ahí sí se ve cómo estaba, ¿no? Cómo estaba de deteriorado. Si habían desplazado las tejas, entraba agua. En ese caso ustedes trabajan con un equipo especial, ¿no? Porque digo, hay que tener conciencia de que hay que restaurar, es un monumento histórico, y después eso hay que reutilizarlo. Entonces, para tratar con el cuidado que merece. Sí, este proyecto de intervención fue primeramente visto y aprobado por la Comisión Nacional. Y constantemente cada una de las intervenciones, desde el tipo de iluminación, el sistema de calefacción, digamos, todo se va consultando a la comisión, y se trabaja muy estrechamente con la comisión. Fue una empresa de Paraná la que ganó la licitación, ¿sí? Y en esta última etapa nos contrataron a la licenciada María del Pilar Piana, que es licenciada en Conservación y Restauración, y a mí para trabajar en el cielo raso, que son, como dice Patri, trabajos sumamente específicos, que tienen que ver con un monumento histórico nacional, ¿no? Y se construyó una parte nueva, que es un sector de servicios, donde se hicieron baños y un taller y una reserva técnica, para tener allí un lugar que digamos que nosotros le decimos la cocina de los museos, donde se pueden generar estas muestras temporarias, la rotación de la colección, la limpieza, el tratamiento de todas estas donaciones. Así que, bueno, muy interesante todo lo que se puede generar en este nuevo espacio. Bueno, me imagino estará satisfecha. Diríamos que son 20 años de lucha, más de 20 años, ¿no? Sí, realmente... de a poquito se avanzó, ¿no? Creemos que desde el museo también es nuestro rol y nuestra función poder transmitir el valor que significa la preservación del patrimonio, invitar a la toma de conciencia, a la reflexión. Es mucho lo que se pierde, y todavía hay mucho por rescatar. Y esta lucha de tantos años, y el haber llegado a esto tan lindo que es un museo, y propiedad y pertenencia de toda una comunidad, yo creo que es una batalla ganada, y bueno, y eso hay que transmitirlo constantemente.
Y vos, Nati, para ir cerrando Sí. esta nota, porque nos quedaríamos un montón charlando, pero ¿cómo te sentís vos en lo personal llevando a cabo este proyecto? Porque es algo muy significativo, estás llevando a cabo un proyecto que va a marcar un antes y un después aquí en nuestra ciudad. Sí, es la verdad que la profesión, ayer fue el día del museólogo. Sí, lo dijimos Lo hoy, recordamos, claro, lo lo dijimos. recordamos, Sí, es una de las grandes satisfacciones, ¿no? que me ha regalado la profesión, haber trabajado en proyectos como el Museo del Carnaval, el Museo de la Memoria Popular, estos nuevos espacios que se abren a la comunidad, poder pensarlos, poder trabajarlos en conjunto, aprender constantemente. ¿Se imaginan lo que aprendí en el contexto del Museo del Carnaval? Fue una gran escuela, y bueno, y la Casa de Fray Mocho haber acompañado desde un primer momento. Yo recuerdo que la primera vez que yo estuve en la Casa de Fray Mocho fue con la visita de Carlos Moreno en el año 2011, que vino Carlos Moreno y que pudimos abrir la casa. Carlos Moreno es miembro de la Comisión Nacional de Patrimonio y Museos, y se abrió la casa para mostrarle, para que la conozca, y se empezó a trabajar en el proyecto. O sea que si bien hace 4 o 5 meses que estamos trabajando de lleno, son muchísimos años de estar soñando con este espacio. Bueno, Natalia, te agradecemos Muy lindo. muchísimo por tu visita, por tu predisposición. Por supuesto que te deseamos todos los éxitos en esta apertura, que vamos a ir. Sí, Claro que vamos a ir, y vamos a ir a conocer esta casa de Fray Mocho, a interiorizarnos en cuanto a su historia. Y bueno, seguramente habrá propuestas que nos vamos a ir enterando ya cuando llegue, cuando se acerque más la fecha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y agradecer también a todos los que han hecho posible esto, por supuesto desde nuestro intendente, directora de Cultura, bueno, todos ellos que se han puesto realmente el deseo y lo han materializado. Así que felices. Gracias, Bueno, Natalia. muchas gracias.